Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Seguimos avanzando en este tercer ciclo, donde ya hemos entrevistado a más de 20 personas de distintas partes del mundo, sobre todo de Chile, de Latinoamérica y de España. Y seguimos avanzando en un ciclo que viene muy nutrido, con muchas entrevistas, así que vamos a estar publicando, como ya anunciamos, cada día a las 8 de la tarde una nueva entrevista. Vamos a tener gente de Chile, vamos a tener gente de España, vamos a tener gente de Latinoamérica. O sea, seguimos un poco abriendo el abanico, pero a diferencia del primer ciclo, en donde solo hubo fotógrafos chilenos, y el segundo ciclo que solo hubo fotógrafos internacionales, esta vez el tercer ciclo está abarcando a todo el abanico posible. Así que no se lo pierdan. Pasado el avisito, me toca presentar a la persona que hoy día nos va a acompañar, que es amiga de la casa porque ya tuvimos por ahí una primera conversación hace bastante tiempo ya, donde la entrevistamos y conocimos un poco a la persona detrás de la cámara, que vamos a dejar obviamente la descripción aquí abajito para que puedan, los que quieran revisar el capítulo pasado. No me alargo mucho más para presentarles a Ana María Casas Cordero. ¿Cómo estás, Ana María? Hola Paulo, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien también, aquí estamos de nuevo compartiendo, ¿no? Sí, pues de nuevo, en otro paisaje íntimo. Así Muchas es. gracias de nuevo por la invitación, ¿eh? Un gusto acompañarte de nuevo. Bueno, Ana María. Ana María, yo siempre parto este espacio con dos preguntas. La primera en realidad es una invitación. Contemos de la gente quién es Ana María Casas Cordero, fotógrafa. O sea, cuántos años lleva en esto, qué tipo de fotografía hace, para que te vayamos conociendo un poco mejor. Bueno, bueno, yo soy fotógrafa de naturaleza, especialista en paisaje y llevo más o menos 20 años en este viaje fotográfico. Antes de la fotografía, como te había contado en el capítulo anterior, era como mi amor por la naturaleza y esto me llevó a estudiar fotografía. Y después de eso, de un tiempo en que estudié, el estudio inicial no me fue suficiente, seguí buscando otros talleres, otras charlas, otros conocimientos, y practicando mucho, hasta el final que llegué a lograr con el objetivo que yo quería, que es, estoy hace tiempo, bueno, desde un inicio, construyendo y desarrollando el concepto de la emoción del paisaje. Ujú. Eso es lo que me mueve, eso es lo que me motiva, eso es lo que me apasiona. Y eso, en ese viaje he estado todo este tiempo. Y sigo aprendiendo todos los días, un poco más. Vale, Estoy en proceso. perfecto. Bueno, la emoción del paisaje es un concepto que ya nos comentaste un poco en el podcast anterior, pero seguramente vamos a ir desarrollando con las imágenes y estoy seguro que la gente al ver las imágenes también va a entender un poco a dónde vamos. Así que eso lo vamos a ir guardando un poco para la conversación que viene. Claro. Eh, em, Fotógrafa, no dijiste, ¿no? Pero para la gente, fotógrafa chilena, ¿cierto? Establezcamos ese punto. Sí, Nacida en fotógrafa chilena. Santiago. Nací en Santiago. Vale, vale, para que la Soy gente mitad tenga. chilena, mitad española, sí. Mitad español. Sí. Vale. Miti y mota, como decimos en Chile. Bueno, Ana María, la segunda pregunta es si es difícil elegir 10 fotos. ¿Te fue difícil elegir las 10 fotos con las que vamos a compartir hoy día? ¿Y cuál fue un poco el criterio para que la gente sepa? Ya, mira, la primera invitación que me hiciste, a la cual no pude asistir, te hubiese dicho que no me costó nada escoger las 10 fotos. Pero ahora cuando me tuve que sentar en lo concreto a definir bien las 10 fotos, me costó un poquito más. Pero no fue algo estresante ni de mucha búsqueda. No, tenía como bastante acotado el tema de la selección porque son fotografías que, bueno, básicamente, ¿por qué me costó un poquito más? Es porque traté de buscar fotografías que transmitieran alguna idea o concepto fotográfico Ujú. distinta una de otra, para poder aportar un poco más a los espectadores, digamos, a la gente que nos pueda estar viendo. ¿Y por qué no me costó? Porque básicamente es sobre mi tema, traté de escoger las 10 fotografías que fueran representativas de la emoción del paisaje,
y dentro de esas hay algunas fotografías ícono, y ya he tenido que presentar el tema en algunos lugares, entonces ya estaba El avanzado filtro. el tema de la elección. Vale. ¿Te parece que empecemos a revisar las imágenes, Ana María? Pero por supuesto, Pablo. Bueno, y mientras proyecto aquí la pantalla, le cuento a la gente que lo que decía Ana María es que cuando hicimos el primer ciclo de fotografía con fotógrafos chilenos, la invitamos, pero por problemas de salud, Ana María no pudo compartir con nosotros y ahora la tenemos de vuelta. Entonces, cuando ella dice que en la invitación anterior no pudo, se refiere un poco a eso. Ok, Ana María, primera foto, primera historia. Antes de meternos a temas compositivos, a lo que sea, cuéntanos un poco dónde estamos acá. Ya. Mira, estamos en el seno Otway, eso es son como 60 kilómetros al noroeste de Punta Arenas, Ya, en plena Patagonia chilena. Es perfecto. una pingüinera. Y el motivo principal de selección de esta fotografía, básicamente porque, como te contaba, esta fotografía es muy significativa para mí, porque en este proceso de aprendizaje de fotografía, en un comienzo, cuando yo empecé a viajar, a disfrutar de la naturaleza, la vida al aire libre, Ujú. en algún momento compré una cámara fotográfica para poder transmitir las bellezas que yo veía en estos lugares, poder compartirlas con los amigos, con los familiares, etc. Y por muchos años los resultados de ese ejercicio fue muy malo, fue desmotivador, fue bastante frustrante, porque Vale, no lograba lo que yo quería, que aparte de transmitir la belleza, quería transmitir la sensación o la emoción que yo había experimentado al estar en contacto con estos escenarios naturales. Entonces, ¿por qué es tan significativa esta fotografía? Porque después de todo mi viaje desafortunado por querer fotografiar y lograr esto sin los conocimientos previos, y aún teniendo los conocimientos sin la práctica necesaria, llegó un momento en que llegué al laboratorio, y en el laboratorio me entregaron varios rollos de diapositiva. En esa época, esto estoy hablando de la fotografía análoga, vale, en esa época Belga de 50 ASA, y el laboratorio me entregó estas fotografías donde venía, una de estas fotos era esta, y yo pude sentir esa sensación y esa emoción de que ya el corazón casi se me salía del pecho, no sé cómo explicarlo, pero que te sentías pleno, era como la sensación de logro, de que por fin habías obtenido una fotografía como las que tú querías realizar, una fotografía que pudiera no transportarte solamente al lugar, sino que también transportarte a las emociones y a las sensaciones que genera ese lugar. vale. Oye, ¿cuántos años? En ese cuán- sentido es lo significativo Vale. del por qué la elegí. ¿Cuántos años desde tú llevas 20 años? ¿Cuántos años te demoró llegar a tener esta primera imagen que te genera ese impacto de que parece que encontré el camino? Mira, llevo 20 años desde que empecé a estudiar fotografía, pero en el ejercicio anterior, donde estaban los errores, entre Ujú. comillas, fotográficas, las capturas que no eran las deseadas, fueron como 7 años anterior a Ah, vale, esto, vale. o sea, como 5 años anterior a este proceso. Y de Perfecto. este proceso, desde que estudié, habrá sido 1 año y medio, 2 años, desde que empecé a estudiar hasta que logré este tipo de... Entonces, remarco la diferencia porque todo el primer tiempo, antes de que yo estudiara, estaba con la sensación de lo que yo quería hacer, de lo que yo quería capturar, pero con cero conocimiento. Entonces, después del estudio, igual tuve un par de años donde estaba en esta búsqueda hasta que lo conseguí. Vale, perfecto. Clarísimo. Bueno, yo generalmente aquí es donde yo me empiezo a meter un poco la cuchara y empiezo a hacer apuntes de composición, pero antes de ir ahí también, como tú estás muy vinculado al tema de la emoción del paisaje, trata a ver si es posible que nos describa un poco qué emoción sentías tú Claro, o querías traspasar a través de esta imagen. claro. Mira, más que la emoción concreta, como nombre o Ujú. apellido, te puedo hablar un poco del concepto
que hay detrás, porque al Vale, final la emoción, cada una de las personas que puede visionar esta fotografía puede interactuar de manera distinta. Para correcto. algunas puede ser a lo mejor una sensación de alegría, para otros puede ser una sensación de melancolía, para otros puede ser una sensación de meditación, de relajo, de calma, de descanso. Son muchas las sensaciones que una misma fotografía pueden transmitirle a un espectador o a una persona. No tiene que ser necesariamente la misma. Mi objetivo no es transmitir la emoción exacta que yo tuve en ese momento, porque sería muy pretencioso de mi parte, ¿cierto? Porque la emoción básicamente no es solamente del estímulo visual, en este caso que tú estás recibiendo, sino también de toda tu historia personal, todas tus características personales, toda tu memoria emotiva, Ujú, ¿cierto? correcto. Pero como para hablar en términos de lo que yo busqué o de lo que yo incluí en la fotografía para poder transmitir la sensación que me embargaba en ese momento, básicamente, y en términos de ideas o conceptos compositivos, aquí me utilicé a mi favor, digamos, la perspectiva, básicamente. Ujú, ¿Ya? Y la perspectiva dada principalmente por estas dos líneas convergentes que van hacia un punto de fuga, ¿cierto? correcto. Y que básicamente, si uno pone a observarse esta fotografía, es como una invitación a entrar a la fotografía. Si tú partes la lectura, vale, nos fuimos para otro Sí, lado, sí, parece. perdón, perdón. Ahí, Sí, 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 si tú partes la lectura y la fotografía por esta era una pasarela, partes por la parte de adelante de la pasarela, digamos, es como que da la sensación de que tú das un pasito y te puedes posicionar arriba de esa pasarela, ¿cierto? Que es correcto. Sí, sí. como un caminito que llega hasta el sujeto que está en el punto de fuga, ¿cierto? Ujú, Entonces, la idea es que la persona se pueda introducir en el paisaje y pueda conducirse a través de esta pasarela o camino por el paisaje hasta este sujeto que está ahí al fondo. Y vale, el sujeto que está ubicado ahí estratégicamente, obviamente también está pensado para generar esa sensación de escala, ¿cierto? correcto. De una escala no solamente física, que te permite ver la inmensidad del paisaje, esa estepa patagónica que es inmensa, ¿cierto? Sino que también en una escala emocional. Está en una actitud de descanso, él está detenido, está relajado y está como observando hacia la lontananza, ¿cierto? Correcto. Como que está mirando hacia el infinito. Esta fotografía se llama De regreso al infinito. De regreso al Entonces, infinito. otros factores, claro, estos otros factores que me ayudaron mucho y que a recoger esta emocionalidad que yo tenía en el momento, eran, por ejemplo, cómo no son estas Sí, sí. plantitas que están acá, están bailando como al ritmo Sí, del viento, ¿cierto? Y es muy este marcado, que movimiento lo son hace como... como un tanto pictórico, ¿cierto? Correcto, sí. Da como una sensación pictórica. Y lo otro que me favoreció mucho es tratar de dejar esa porción de cielo, porque estaba ese azul hermoso, profundo, que estaba pintado como con estas nubecitas blancas. Entonces traté de dejarla, porque para mí era súper importante en el paisaje. A mí me maravilló este paisaje. Dentro de la historia es que nosotros fuimos a este lugar a hacer fotografías de pingüinos. Esta es una pingüinera, Ujú, ¿ya? Y claro, disfruté de los pingüinos, también le saqué fotos a los pingüinos, pero en este caso, en esta ocasión, lo que a mí más me llamó la atención, lo que me maravilló, era el paisaje. Yo en ese momento estaba con la emocionalidad súper alta en relación a lo que eran el tipo de paisaje, esta estepa patagónica que se alarga pero por kilómetros, kilómetros, kilómetros. En el horizonte, si tú ves, hay una línea pequeñita donde se puede apreciar el mar sí, ahí al fondo. y con estos cielos como pintados, o sea, ya, no sé si a ti te ha pasado cuando estás como en la montaña, pero esa sensación de admiración, Sí, o sea, absolutamente. de admiración de cómo la naturaleza puede ser el mejor artista de todos, ¿cierto? Ujú, sí, Eso, absolutamente. esa es un poco
lo que hay detrás de la fotografía. Vale, me dejaste sin nada que decir, así que cómo se nota cuando una persona conoce bien su obra. Déjame hacer algunos apuntes, sí, Sí, que yo sí, creo por que van a supuesto, ayudar más que todo a visualizar algunas cosas a la gente. por Entonces supuesto. tú, lo primero que dijiste fueron las líneas que te invitan como a hacer el recorrido, que tú Exacto. hablaste básicamente esta, pero al final no solamente esa, sino que también esto termina funcionando como línea. Y Sí, todo hasta la converge sombra de la cuerda. y exactamente, esa sombra también aporta. Y todo va en dirección a este punto, que es el que establecemos como el punto de fuga, que en el fondo donde todas las líneas se juntan. Entonces, la mirada o la foto te invita a llevar la mirada hacia allá, o sea, hacer este recorrido y llevar hacia allá y a través de él proyectar un poco esa visión hacia el infinito y esta pequeñez que somos nosotros en medio de este paisaje alucinante, ¿cierto? Exactamente. Lo otro que me gustaría marcar, que ya son cosas siempre que, ya creo que las he dicho varias veces, pero bueno, siempre irlas remarcando que este juego de cálidos y fríos siempre es muy bonito en el paisaje, entonces Exacto. se complementan muy bien los elementos, esos colores. Sí. Ese fue un elemento que me faltó mencionarte, pero claro, también es un elemento como súper importante de contraste para generar esa sensación que uno anda buscando, ¿cierto? Que no Correcto. te quede, que te puedes quedar pegado a lo mejor en lo que es el pensamiento, la meditación, esta cosa como tranquila, etcétera, pero también desde una manera positiva a través de los cálidos. Ujú, absolutamente de acuerdo. Y lo otro que quizás no has mencionado, que yo podría hacer un apunte interesante, es que me gusta mucho esta nube y el respeto de esa nube de que no haya sido cortada. Porque a veces Claro, nosotros estamos mirando el paisaje, estamos tratando de encuadrar las líneas y de repente nos descuidamos un poco del cielo y cortamos esa nube. Y en claro, este claro. caso, claro, si la nube es una cosa así gigante, no hay forma, hay que cortarla. Pero en este Exacto, caso, como una nube pequeñita que tiene una forma atractiva y que está justo más o menos a la misma altura de este elemento, creo que también exacto, es muy interesante ese detallito, ese apunte que le genera. exactamente. Y vamos a complementar una cosa por la que tú estás luchando hace tiempo. A ver. Tampoco está la regla de los tercios. Ah, sí, bueno. No me toques Vamos la a fibra mencionar el... porque aquí ya, si nos ponemos a hablar de eso ya nos quedamos 5 horas. Pero sí, no está la regla de los tercios y, o sea, de hecho la palabra regla ya la gente que me sigue constantemente sabe que la detesto. Y hay un capítulo que es el capítulo 23 con Carlos Lario, fotógrafo español, Sí, que se ha dedicado a estudiar esto, que justamente destrozamos la regla de los tercios. sí, Así que si alguien es. tiene dudas sobre eso, los Por invito a eso revisar, el comentario fue en tu honor. me parece. Bueno, Ana María, sacamos harto y yo creo que se puede sacar bastante más, pero creo que la foto más o menos queda bien interpretada, ¿no? Así es. Pasemos entonces a la segunda imagen. Vale, Ya. El primero partamos por el lugar, es justamente. Puyuhuapi. Es un sector de la región de Aysén, de Chile, del sur de Chile, también del sector de la Patagonia. Esto, perdón, es Hornopiren, esto, ¿no? ¿Puede ser? No, no, más al sur. Más al sur, vale. Sí, sí, es más al sur. Y bueno, aquí básicamente la emocionalidad la traté de atrapar por otro concepto que es básicamente, bueno, varios conceptos, pero el principal yo diría que es la atmósfera, es de esta neblina o de esta bruma que se está levantando lentamente al amanecer y que va despejando también lentamente tanto la figura del bote como la figura de la casita, Ujú, y que al levantar esto permite que entren unos pequeños rayos de sol que también iluminan justo los dos elementos principales que son el bote y la casita, lo que genera dos cosas. Uno, una relación y una comunicación entre el bote y la casa que te permite recorrer la fotografía y te permite armar la historia que tú quieras detrás. Y lo otro que te da esa sensación, esta luz difusa y este contraste muy claro entre los blancos y los oscuros, ¿cierto? Entre las luces y la sombra,
también te da esa sensación de destacar mucho más esa comunicación que hay entre los dos elementos. También el reflejo está dando, es como un reforzamiento o un refuerzo de la idea, de esta idea principal, y la neblina también, y esta atmósfera le da una atmósfera como de misterio, encuentro yo. Ujú. Una cosa que enriquece además la fotografía con un elemento que lo hace más, la hace mucho más interesante. Sí. Este capítulo va a ser súper fácil para mí. Yo creo que voy a quedar callado y voy a escuchar tus interpretaciones porque estoy coincidiendo prácticamente con todo lo que estás contando. O sea, súper bien leída la imagen, Pero, de lo que es lo que yo veo también por lo menos. ya. A mí me Déjame, gustaría que tú me comentaras, sí, yo te puedo hacer una solicitud también. por favor. Dentro de los comentarios, ¿qué puedes opinar tú de tu emocionalidad en relación a las fotografías que vamos viendo? Vale, vale, Esto yo vale. creo que sería un ejercicio interesante para mí, para ti y para la gente también. Perfecto, me parece bien el desafío. De hecho, yo creo que aquí, si quieres partimos al tiro, yo estoy de acuerdo con la palabra precisa que usaste, misterio. O sea, este misterio de algo se está asomando, está todavía semi en penumbra, hay una luz muy puntual proyectada en distintas partes, y este azul que a mi juicio, por lo menos cuando hago fotografía de neblina, generalmente tiendo a poner el balance de blanco un poquito en azul, Ya, porque creo que refuerza esa sensación de frío, de misterio. Así que coincido con eso, por lo menos. Eso es lo primero que me perfecto, transmite. perfecto, súper. Ahora, en términos compositivos, creo que tú lo mencionaste bastante bien también. Para mí esto es un triángulo. O sea, para mí ese es el patrón de lectura. Exacto, O sea, partes en este bote que el reflejo siento que el bote y su reflejo son un solo elemento. No podría hablar que hay dos elementos ahí, claro, porque tú lo ves como un todo. exacto. Y en este caso vas hacia la casa, que es el punto más luminoso digamos, del encuadre, así que es imposible que no te llame la atención. Y después tienes este llamado de la casa reflejada acá, que también es muy luminoso, entonces en medio de toda esta oscuridad, los dos puntos de luz llaman mucho la atención y ahí se me genera este recorrido visual. Lo comparo un poco, mm, podría ser por ejemplo, el sol de la mañana. O sea, cuando tú pones el sol ahí también genera ese contrapunto, esa comunicación en que tú vas al primer plano y después te vas hacia el fondo y ese elemento pequeño como que te compensa un poco el encuadre. Sí, es bonita, bonita la analogía. Me gustó. Y lo otro que quizá, a ver, voy a sacar acá Dale, dale. el que cuando uno sigue recorriendo la fotografía, después a la segunda o tercera vuelta, Ujú. no sé si voy a poder hacer, aparecen estos detalles, por ejemplo, Claro, claro, que le claro. siguen agregando como contenido a la imagen, donde ya empieza a dialogar este de aquí con, podríamos decir, esta casita de aquí, pero ya no en un contraste, quizás, bueno, hay un contraste lumínico, ¿cierto? Esto está más en penumbra y esto está más luminoso, pero también en un contraste de esta es una casita muy básica, Ujú. ¿cierto? Y esta ya se ve una edificación mucho Correcto, más potente. Pero correcto. son lecturas que se hacen posterior a la inicial. Y ahí es donde el concepto que podríamos transmitir también es que una fotografía a veces conviene darle no una primera lectura, sino que introducirse un poco más allá y seguir explorándola. Y si yo sigo mirándola, quizás voy a descubrir otras cosas. Sí, lo comparto absolutamente. De hecho, estas fotografías que logran atraparte porque tienen este patrón de lectura tan claro que no es confuso, generalmente hace que la gente se quede más tiempo observándola y en ese más tiempo, al final, ya cuando hiciste el recorrido básico, que es este triángulo que marcamos acá, vas a empezar a mirar los otros detalles y a descubrir otras cosas y te vas a ir Exacto, encantando mucho más con la imagen. Pero para exacto, eso es muy importante, sobre todo en estos días en que vemos muchas fotos y nos cuesta darnos tiempo para parar en una y analizarla, ese llamado inicial de que tú veas la foto y te digas, algo tiene esta foto que me gustó. Y ahí es cuando uno se exacto, detiene y empieza, digamos, a revisarla. exacto. Vale, no un poco más que agregar, solo quizás
cómo se encierra esta franja intermedia en este como viñeteo natural, pues llamarlo de alguna manera. O sea, tenemos un poco de Exacto. negro acá, un poco de negro arriba, entonces te hace que te centres ahí perfectamente. Y como todo ese espacio, que al final es espacio vacío si lo llevamos como a una cosa, a un análisis más técnico o más, no sé cuál es la palabra, pero no importa. Pero es espacio que está vacío, en el fondo no tiene información, pero acompaña muy bien la escena y logra con esto, creo yo, transmitirse mucho mejor las sensaciones de las que estamos hablando. Claro, no tiene información, pero es parte importante del mensaje. Absolutamente, absolutamente. Ok, seguimos avanzando. Ya, Déjame partir a mí, ¿eh? Ya pero, que, ya pero que me, ya que me perfecto, tiraste el, ya que me tiraste pero el, perfecto. Me gusta esa que es haya que recogido así. esta foto, creo, no sé si te la había visto antes, pero sí la vi en un webinar que hiciste con Miguel Núñez, que si nos ve por ahí le mandamos un saludo. Perfecto. Hizo un muy buen trabajo y la vi por ahí, Sí, no sé si la vi antes. un saludo a Miguel. Y la verdad es que me impactó muchísimo, pero me impactó muchísimo primero porque me acordé un poco de Galen Rowell, que es un fotógrafo El de montaña que me montañista, gusta mucho, que a tiene un mí par de también. que tiene un poco este contraste entre estos primeros planos negros y este cielo a veces con un color intenso. Hasta ahí, ok. Pero ya cuando hice la segunda lectura, que es la que tú dices, y vi esas personas ahí, estas cosas chiquititas acá, yo dije, "Ah, no, a esta foto, por favor, voy a borrarle el nombre para ponerle mi nombre ahí abajo porque me encantó. Aquí la sensación de pequeñez del ser humano y de la magnitud, de la belleza y de la grandeza de la naturaleza me parece que queda pero perfectamente reflejada en esta imagen. Pucha, Eso sí, tengo que aportar. sí, exacto, exacto. Bueno, ya lo dijiste todo ya. Ahora me dejaste tú sin palabras. Sí, pues mira, efectivamente, mira, eso es lo que un poco, voy a contar un poco dónde es Vale, y también el concepto que hay detrás, porque tú reflejaste muy bien el sentido que tiene esta fotografía, ¿ya? vale. El sentido como de la emocionalidad que hay detrás. Pero el lugar es San Pedro de Atacama, Ujú, esta es la gran duna que hay en San Pedro de Atacama. Nadie, si tú dices, nadie pensaría que el lugar es súper poco identificable, ¿cierto? Pero el absolutamente. concepto que hay detrás de esto, aparte del concepto emocional, que está muy bien representado por ti, es que a veces uno tiene que fotografiar lo que está a sus espaldas o a su espalda, Ujú, ¿ya? Muchas veces nosotros vamos, una cosa lógica, mirando y fotografiando todo lo que está al frente de nosotros y muchas veces nos giramos para ver qué es lo que hay a nuestras espaldas, qué es lo que está detrás. Estamos tan ensimismados en esta imagen que estamos viendo que no le damos oportunidad, que no usamos los 360 grados, digamos, ¿ya? Y muchas veces hay que hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Nosotros habíamos subido, vimos el atardecer desde la gran duna que hay en San Pedro de Atacama, ujú. y ya están, después de que ya se empezó a oscurecer, andábamos sin luz adicional ni nada, empezamos a descender para llegar al lugar donde estaba estacionado el auto. Y yo ya había terminado de sacar y de realizar fotografía. Entonces voy metiendo los equipos al auto, que estaba de espalda a esta escena, a la parte trasera del auto, y dentro de eso, no sé, digo, ya voy a ver cómo está. Me doy la vuelta, qué es lo que había a mi espalda, y veo este cielo encendido en llama, que para mí fue tan impactante e impresionante que tuve que sacar todo de nuevo, armar todo ahí rápidamente. Y creo que esta no saqué el trípode, creo que la hice, ya no recuerdo bien, pero me parece Ujú. que fue a mano alzada para no perder el momento. Porque tú sabes que estos momentos de la luz azul y la luz dorada dura muy poquito, Sí, claro. entonces te pierdes. Entonces yo estaba tan maravillada con este paisaje que yo dije, tengo que tratar de capturar esta emoción de alguna forma. Entonces tenía
este primer plano, ¿cierto? Totalmente negro, las nubes, que era lo que más me llamaba la atención, que realmente para mí parecían llamas. O sea, se estaba incendiando el cielo, pero no en un color plano, Ujú. naranjo, amarillo plano. Para mí eran como llamas. Y yo dije, para poder lograr capturar digamos, lo magnífico de esta escena, tenía que incorporar algún elemento que le diera escala, ¿cierto? Y que Correcto. le diera más sentido a la fotografía, porque si no están esas personas, tú te quedas que es una silueta de un cerro con un cielo precioso, pero más que eso no te aportan. Entonces, ¿qué hice yo? Vi que habían unas personas que estaban caminando por la duna y traté de ubicarme en la posición para acelerar esa caminata, que quedara, digamos, en un punto interesante, o no más que nada en un punto interesante, pero que quedara dentro del encuadre, en un punto donde interactuara bien y pudiese generar todo este recorrido visual que te genera el impacto de la fotografía, Ujú. ¿cierto? Entonces me moví un poquito y traté de esperar hasta que estuviesen ubicados en esa zona, y creo que debo haber disparado 2 o 3 fotografías, porque en ese tiempo salía con película con diapo y me iba de repente con 10 rollos para todo un mes Sí, claro. de viaje. Entonces no podía desperdiciar las fotos, de haber sacado 2 o 3. Y en la otra, lo más probable es que escogí esta porque en las otras creo que salieron como montadas las personas. Mm. Entonces no se generaba, aunque sea muy diminuto, no se generaba esta silueta bien determinada y bien definida que logré en esta imagen. Entonces, esto se nota, esas personas, es lo que decías tú. La fotografía se llama Caminantes de la Inmensidad, ¿ya? Y recoge un poco estas personas, este ser humano ínfimo, ¿cierto? Pequeñito, en la inmensidad y en la grandiosidad de la naturaleza. Y además se puede apreciar, aunque sea muy pequeñito, este sujeto de interés, en una actitud interesante, que es una actitud como que están caminando en hilera, ¿cierto? Uno tras del otro, están haciendo un viaje, están haciendo un recorrido, están haciendo una caminata, ¿cierto? En este cerrito. Y, y para mí, en términos compositivos, le dan el valor principal a la fotografía, porque cuando, es lo que tú dijiste, cuando en la fotografía ponemos un ser vivo, especialmente un ser humano, nuestro cerebro como que está programado para dirigir la mirada a ellos, ¿cierto? Y con Ujú. esto podemos darle la lectura completa a la imagen y generar la sensación que va más allá de una imagen bonita. Sí, Ese es un poco lo que podría mencionar. lo comparto plenamente y lo que citas, lo último que citas, que esta atracción que genera o empatía que genera la presencia del ser humano, que nuestra vista va y lo detecta y se va ahí, es algo que en realidad nos planteaba Carlos Lario en este capítulo donde destrozamos la proporción de los tercios. Así que vamos dando más datos para que vayan a verlo. Ah, Está muy interesante. esta tampoco la tiene, ¿eh? ¿Ah? Esta tampoco tiene la proporción de los tercios. No, 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 para nada. Y Para la nada. anterior tampoco. Y bueno, yo creo que lo último para ir avanzando es que también te lo voy a marcar, pero me lo marcaste antes. Eh, el cuidado de que no se sobrepongan las personas ahí es un tema pero relevante, muy, muy Súper, relevante, súper. porque si están sobrepuestas, al final como uno lo que ve es una silueta, puede que la silueta se vuelva más confusa y ya no nos Exacto. permite identificarlo con tanta claridad como lo estamos viendo acá. Se transforma en una masa homogénea y no en un ser humano bien definido. Absolutamente. Vale. ¿Algún apunte más o seguimos camino, Ana María? Lo otro es el contraste entre los cálidos y los fríos también, Vale, que sí, también sí, está presente. absolutamente, sí, es verdad. Eso. Ok, seguimos en el norte. Seguimos, ahora nos fuimos al Salar de Pedernales, en el Vale. altiplano de la tercera región. Ujú. Ya, esta fotografía la seleccioné, eh,
Básicamente mira, precisamente por ese concepto que tú tanto criticas, que es la proporción de los tercios, o la regla de los tercios, la ley de los tercios, como les quieran decir. Ya. Esta sí está pensada básicamente en eso. Y la historia que hay detrás de esta foto es que yo participé también en mi proceso de aprendizaje fuerte. Participé en el Fotocine Club de Chile. Ok. Y ahí, en esa instancia, existía los concursos mensuales, donde cada fotógrafo podía presentar hasta 4 fotografías, Ok. y había un jurado que las evaluaba, sacaba el primer, segundo, tercer lugar, las categorizaba, pero sí hacía comentarios de la fotografía, elementos positivos, elementos negativos, etcétera. Hablaba de la fotografía, elementos compositivos, etcétera. Y yo presenté en una de estas oportunidades esta fotografía. Y el primer de los 3 fotógrafos, el primero que habló de mi fotografía, lo que a mí me quedó mucho fue que en esta fotografía lo malo que tenía era que el horizonte no estaba ubicado en la primera línea de los tercios, digamos. Entonces, que en ese sentido la composición no era la adecuada porque no respetaba, yo lo sufrí en carne propia, no respetaba la regla de los tercios. Ese fue el comentario del juez en ese momento. Pucha, lo que a mí me generó, yo en proceso de aprendizaje dije, pucha, ¿cómo no vi eso? ¿Cómo no me di cuenta? ¡Qué vergüenza! Etcétera. Pero se me pasó súper rápido cuando el jurado de al lado le dijo, mira, en fotografía a veces las reglas no son tan importantes, lo que vale es lo que te provoca la fotografía. Y yo feliz me levantaría todos los días en una casa, al abrir las ventanas, ver esta escena. Y con eso, el Jorge Sacán, que fue en ese momento la persona que me hizo ese comentario, me devolvió el alma al cuerpo, digamos, y me hizo ratificar un poco más que en la búsqueda uno no tiene que ir buscando las reglas o cumplir las reglas, las leyes, etcétera, sobre todo en el camino del arte. Porque al final, si yo le hubiese hecho caso al primer fotógrafo, y acá podemos reencuadrar, a ver si aquí puedo hacer. Si yo le hago caso a él y tengo que dejar el horizonte, digamos, en el tercio, tendría que hacer este ejercicio, ¿cierto? Sí, y con eso, todo lo que yo quería transmitir con esta fotografía se va, porque pierdo todo este detalle, toda esta textura de la nubosidad que está aquí arriba, ¿cierto? Pierdo toda la cima de los cerros, pierdo por lo tanto todo lo que es la montaña, porque quedaría casi como una franja gris con cierta textura nomás, ¿cierto? Y si la corto por el otro lado, que sería el otro ejercicio, tendría que haberla cortado como por acá, ¿cierto? Y borro todo este primer plano que me da la entrada a la fotografía, que le da perspectiva a la fotografía, ¿cierto? Y que le da ese contraste rico entre los cálidos y oscuros. Además, este juego entre las parinas y estos patitos que están acá, correcto, que también es interesante. Entonces, claro, eso después de ese día, igual estuve harto tiempo pensando en esto, inconscientemente, uno tratando de cumplir con cómo mejorarlo. Pero después con el tiempo, y al haciendo el simple ejercicio que te acabo de hacer hoy, yo me di cuenta que la fotografía, para mí, está adecuada en composición como está realizada. Básicamente yo quería transmitir la paz que estaba en este momento y la belleza escénica del momento, toda esa calma, toda esa tranquilidad y todo ese efecto pictórico que yo estaba viendo en la fotografía. Si observas toda esta cosa de aquí, esto no es bruma. Esto de aquí, esto es la arena, el viento. Había un viento súper fuerte que lo que hacía era levantar esa arena y generar como esta nubosidad de arena, ¿cierto? correcto. Que le da todo un ambiente muy especial a la fotografía y un efecto como bien pictórico al dejar un poco más delineado lo que eran las montañas.
Sí, ¿cierto? sí, sí. Y toda esa calma y esa tranquilidad, etcétera, para mí era importante considerar este primer plano para darle perspectiva a la imagen hasta que tú puedas pasar por los patitos, las palinas, después te vas hacia arriba, hacia las montañas, y después terminas en el cielo, y si quieres puedes volver para abajo las veces que tú quieras. Pero si le saco esta entrada, la fotografía me queda totalmente plana, plana en color, digamos, y plana en que no siento esa sensación de perspectiva tampoco, me Sí, mata la claro. perspectiva, Sí, ¿cierto? sí, no. Entonces, básicamente puse esta fotografía para la gente decirle que de repente no hagan caso tanto a las reglas, las leyes, porque si te va a favorecer, utiliza las herramientas compositivas, los instrumentos compositivos que tú tienes. Los tercios puedes usarlo como una herramienta compositiva súper potente también, pero si es que va a favorecer lo que tú quieres transmitir, si no le va a restar a lo que tú quieres transmitir. Si tú vas a sacrificar una fotografía, una emoción, una sensación, por cumplir algo que además criticaron los mismos que crearon hace no sé cuántos Ujú. cientos de años la cuestión, los mismos que la crearon la criticaron en la creación, entonces yo creo que ya es ser muy tecnicismo en ese sentido, al final te pierdes. Te pierdes en tanto tecnicismo que no logras hacer lo que tú quieres, que es transmitir con tu fotografía. Sí, Entonces, eso es lo que yo te podía mencionar y lo puse precisamente por eso. vale. Creo que está clarísimo el mensaje detrás y yo no voy a meter más mano a eso. Yo solo voy a resaltar que tú hablas de la tranquilidad que te entrega esta escena y si tú te comes este primer plano, yo creo que pierdes la tranquilidad porque en el fondo aquí le está dando un punto de apoyo a la persona. O sea, la persona que mira esta imagen siente que está parada en algo firme, sólido, mirando la escena y disfrutándolo. Si tú le pones solamente agua, la persona lo que va a sentir es que está en el agua y eso ya no es una sensación de tranquilidad porque ya está sumergido y quizá en un espacio donde no se siente tan cómodo como en un punto sólido. Exactamente, Y lo otro es así que, es. y lo otro es que, claro, es muy importante en términos de degradación tonal, el amarillo este, porque si no tendrías una presencia en azul que es casi un color único que está interrumpido solamente por esta línea. En cambio, aquí se refuerza un poco esa gradación tonal hacia el fondo y se Le da refuerza, continuidad a la imagen, correcto. Y no la corta. y se refuerza muy bien, creo yo, esta perspectiva atmosférica que se genera atrás, que los cerros, como al verse difusos, se siente que están mucho más lejanos. Entonces le da mucha también profundidad a la imagen. Exactamente. Vale. Vamos a la siguiente imagen, Ana María. Perfecto. Vamos nomás. Vale. Tuc. Ok. Esto es la luna, ¿no? La luna saliendo detrás Exactamente. de un cerro. Exactamente. Exactamente. La Cuéntanos. fotografía se llama De la Luna. ¿Ah, sí? Sí, Oye, así se llama. déjame decirle a la gente porque entonces la gente va a empezar a dudar de mí. Yo no me sé los nombres de la fotografía. Quiero decir, claro, yo esto lo dejé casi como una broma, así que mira que bien se transmiten las imágenes. Exactamente. Ya, esta Cuéntame. fotografía, como siempre, vamos a partir del lugar. Está realizada en la Reserva Nacional Maralcahuello, en el centro de esquí Corralco, eh, cerca de las cercanías del volcán Lonquimay. Estos son Ujú, unos de los cerritos que están en ese cordón montañoso. ¿Ya? Y esta fotografía para mí, pucha, también emocionalmente me llega un montón y básicamente por la presencia y la actitud de la persona, ¿cierto? Es una persona que está en una actitud de mucha meditación, muy pensativo, muy introvertido, ¿cierto? Para mí está como ensimismado en sus pensamientos, ¿cierto? Pero con un caminar calmo, como reflexionando de la vida, de quizás qué cosas en una caminata muy relajada, sin apuro, pero en una actitud no de pasar por la vida como sin prestarle atención a las cosas. Y lo que me encantó de la escena
fue lo que tú dijiste, que a mí este cerro iluminaba con esa iluminación preciosa y con esa textura que tiene, realmente para mí era como la luna. Era que se asomó la luna detrás de esos cerros y para acompañar a este personaje que, como decimos en Chile, para mí estaba en la luna, estaba ensimismado en sí mismo, en sus propios pensamientos, en sus propias cosas, ¿cierto? Entonces, puse esta fotografía básicamente por la idea de simbolismo que uno puede encontrar en fotografía. También es un recurso súper importante. Es como nosotros le atribuimos a ciertas formas o ciertos sujetos características de otro o similitudes con otro, ¿cierto? Sí, Y sí. esto, curiosamente, con la actitud de la persona se condice súper bien. Es como que se refuerza la idea, se potencia la idea. Y la persona está situada en un punto que también va en contra de muchas de estas, entre comillas, leyes o reglas compositivas, que es el de la mirada. Correcto. Este personaje no está entrando en la escena, está saliendo, está en salida de la escena, ¿cierto? La mirada, se supone que la ley de la mirada, para que los que no sepan, es tratar de dejarle el máximo espacio posible a la zona de donde va la mirada del sujeto, o en movimiento, donde darle espacio para que él pueda recorrer Correcto. hasta otro punto, ¿cierto? Y aquí el sujeto Básicamente, está ubicado. nos dice básicamente la ley de la mirada que lo pongamos acá, a la persona. Entonces Exactamente, así tiene todo ese exactamente, recorrido para hacer. exactamente. Y yo, al contrario de eso, lo ubiqué en la posición contraria, y básicamente para que la gente se acostumbre, atrévanse a hacer cosas nomás. Le da un equilibrio súper fuerte con toda la luz que tiene acá, toda esta luz que tenemos acá, que también en términos compositivos, Ujú. la luz es lo que llama primero la atención de nosotros, pero también dijimos que el ser humano, también, por empatía, también nos lleva mucho la mirada. Entonces, esta comunicación es súper importante, que no la tendría si hubiese puesto al sujeto, como dices tú, donde me dicen las leyes que habría que ubicar. Correcto. Y, y por si fuera poco también, en relación a lo que yo intento decir con la fotografía, a la sensación de la fotografía, toda esta parte de acá es el camino que este hombre ya recorrió. Todo el camino que yo me lo imagino meditando y caminando lentamente y ensimismado en sus propios pensamientos. Entonces, para mí era reforzar la idea con ubicar al personaje o a la persona en esa posición. Sí, mira, en términos sencillos, lo conversé con Carlos Lario y también con José Benito Ruiz en los capítulos que grabamos con ellos. Y tenemos, bueno, no tenemos dos opciones, tenemos 100.000 opciones, cada uno hace lo que quiere en su foto. Pero si tú colocas a la persona acá, se podría resumir muy sencillo. Si tú colocas a la persona acá y tienes el espacio hacia allá, tú no sabes de dónde viene la persona, pero sabes hacia dónde vas. Es una Exacto, primera lectura muy sencilla. En cambio, si hacemos lo que hiciste tú, que en el fondo estamos mostrando de dónde viene, pero no sabe hacia dónde va, porque no estamos viendo hacia dónde se dirige, creo que refuerza muy bien esa sensación de que estoy en la luna, que estoy pensando cosas, o sea, no sé muy bien qué viene en toda esta reflexión interna de que no puedo resolver ciertas cosas. Entonces sé de dónde vengo, pero no tengo muy claro a dónde termina todo esto o en qué cómo voy a terminar resolviendo las cosas. Entonces, exacto, solamente el hecho de ubicar un elemento en una parte, en otra, y dar el espacio hacia una parte, hacia otra, puede cambiar absolutamente el mensaje que se quiere transmitir, y hay que ser la muy intención, consciente de eso. sí, la intención de la fotografía. Entonces, de nuevo, repetimos, para mí no existe la regla, y tengo un artículo, si lo quieren revisar, está publicado también en la página web, en paisajeintimo.com, donde dice que no existe la regla y se explica un poco la justificación de.
pero de verdad no existe ninguna regla en fotografía ni en arte, ni va a existir jamás. Exacto. Existen las herramientas que nos pueden ayudar, los instrumentos que nos pueden ayudar. Y al ser una herramienta, un instrumento, uno lo lleva en la mochila y tiene que saber cuándo utilizarlo. Mejor metáfora, imposible. Oye, que está saliendo bueno esto. Ya estoy a punto de ir a buscar a un juguito y tirarme aquí a escucharte porque ya se está haciendo cada vez más inútil mi aportación. ¿Seguimos avanzando? Seguimos avanzando. Es súper útil cuando las miradas convergen en puntos similares, refuerzan la idea. Sí, pero ahí hay un punto Nunca, no. interesante, que hay una frase que a mí siempre me ha generado un poquito de conflicto. Hay varias. Esto de las reglas se hacen para romperse es una de esas frases Sí. que es el artículo que mencionaba que está escrito en mi página web. Y otra de las frases es que una foto vale más que 1000 palabras. Es una frase que a mí también siempre me ha generado Mm, conflicto, porque digo, no, una imagen solo por ser imagen no vale más que 1000 palabras. Pero una mm, buena imagen sí vale más que mil claro, palabras, porque una buena imagen sí es capaz de transmitir algo. Entonces, si claro. tú tienes algo acá, estamos viendo tus fotos, yo hago una lectura y coincide un poco con la lectura que tú tenías al momento de hacerla, es porque efectivamente las imágenes que estamos viendo valen más que 1000 palabras. Pero no es Mm, fácil llegar a mm, conseguir imágenes que sean capaces de traspasar lo que el autor quiere sin tener que explicarla. claro. Sí, es Así de verdad, resumidas cuentas. tienes razón. Vale, vamos con la historia de esta imagen. Y nos vamos al norte de nuevo. Sí, más al norte todavía. Este es el Parque Nacional Lauca, el lago Chungará, el volcán Parinacota. Y esta fotografía, aunque parece quizás simple, pero para mí es súper significativa, porque hay un concepto detrás que también quiero transmitirle a las personas que nos puedan estar viendo. Yo esta fotografía la realicé al amanecer, en muy malas condiciones como físicas, porque esta es una zona de Chile que está en el altiplano y es zona de puna. Entonces Ujú. yo estaba muy descompuesta. Llegamos la tarde anterior y también tomé fotografías de atardeceres. Quizás tú puedas haber visto algunas fotografías de estos atardeceres, que tengo el Parinacota y el Pomerape. Ujú. Eh, con unos tonos naranjo, amarillo, muy hermoso. Quizás a lo mejor para algunos tengan más fuerza que esta, pero yo estaba, en ese momento estaba en buenas condiciones, entonces estaba disfrutando mucho y estaba sacándole al máximo jugo a la hora del atardecer. Pero ese día nos quedamos a dormir en el refugio que tiene la CONAF. Ujú. Estábamos, bueno, éramos 4 personas en 2 literas. No dormí en toda la noche. Empecé en la noche a sentir lo típico, que te falta el aire, que te duele la cabeza, que la taquicardia. Todas estas sensaciones no me dejaron conciliar el sueño. Y al otro día, tempranito, antes del amanecer, había que levantarse porque quería aprovechar el lugar donde estaba. Es súper difícil, para mí es súper difícil llegar a este lugar. Está en mi mismo país, pero en términos de recursos económicos, recursos de tiempo, etcétera, está en un extremo de Chile que es difícil. Ujú. Entonces tenía que aprovechar el máximo de tiempo ahí. Así que, bueno, tomamos los equipos, nos fuimos caminando hasta la orilla del lago y pucha, no vi esta escena y a mí me sobrecogió porque me sentía tan mal que yo dije, bueno, tengo que resistir para poder aprovechar estas luces que me están regalando, estas luces que estaban preciosas en ese momento. Y qué mejor que hacerlo que con el protagonista, que era el volcán Parinacota, ¿cierto? Y a través, de nuevo, de una composición muy simétrica, donde la línea del horizonte está en la mitad, para poder resaltar también la importancia que tiene este volcán, ¿cierto? Ujú. Y donde las luces van dándole mucha textura a lo que es toda la parte del volcán, todas las laderas del volcán, toda la parte de la tierra, y el juego entre los colores fríos
y los colores cálidos también lo hacen como bien interesante. Yo en este momento, para mí, si tú me dices el altiplano, a mí me encanta, para mí es estar como en otra dimensión. La misma falta de oxígeno te hace que tus pasos sean mucho más lentos. Ujú. Yo por lo menos soy muy respetuosa con eso, no corro en el altiplano, camino mucho más lento, me agacho más lento, todo lo hago como a un ritmo más lento. ¿Y esto qué es lo que me permite? Todos mis sentidos se exacerban en lo que es la contemplación, ¿cierto? El silencio que hay en el lugar, y todo eso quería tratar de reflejarlo en una fotografía. Y esta fotografía se llama Reflejo Altiplánico, y además otro significado importante es que es la portada de mi libro Chile en Silencio, en una toma así, en un recorte vertical, no así Ujú. como está, porque el libro va en vertical, pero y es muy significativa para mí. Si tú te sientes mal o estás mal, etcétera, hay que tratar de dar tu mejor esfuerzo y tratar de conectarte con el paisaje. Créeme que en esos momentos donde yo estaba concentrada con el paisaje, a lo mejor el corazón estaba con taquicardia, la cabeza me estaba doliendo, me faltaba la respiración, pero era tanta la emoción que me inundaba que como que por ese ratito lo dejé el pesar de un lado. Todo este pesar que tendría, todo este malestar, lo dejé a un lado y me concentré en esto, a disfrutar la experiencia, y realmente quedé maravillada del lugar. Me encanta, creo que es uno de los lugares de Chile que no es muy conocido y que son realmente maravillosos. Sí. Así Mm. que esa es la historia de esta fotografía. Vale, bonita historia. Yo justo te iba a mencionar que me parecía que era la portada del libro, ahora me lo clarificas tú. Yo, bueno, primero, el altiplano de allá para mí es un paisaje soñado, o sea, es un lugar donde yo me iría 3 meses fácil a vivir, me encanta ese Sí, lugar. es Aclaro para precioso. la gente, sí, que está a 4.000, no me acuerdo exactamente, 500. 4.500 más o menos metros de altitud. Y eso es la puna y es fuerte, efectivamente es fuerte y tiene la complejidad mayor de que para acceder acá se llega desde Arica, y Arica es una ciudad costera. Entonces subir, yo que Sí, soy montañista, lo sé, digamos, del metro, 0 metros de soberanía del mar a los 4.500 y dormir la primera noche directamente acá es complejo. sí. Cuesta, el cuerpo sufre mucho el estrés de este cambio. Exactamente. Yo lo hice en la segunda noche, sí, pasé una noche en Putre. Ah, vale, vale, vale. Pero Y aún de ahí así, subí la segunda noche, pero la primera noche en Putre, como está como a 3.500 sí, parece, no 3.500. recuerdo muy bien. Te permite aclimatarte un poquito más, pero a mí no, la dormida arriba es Sí, lo que me mató. no, requiere de tiempo. O sea, Y la no, no dormida claro, arriba. requiere de tiempo y cada organismo es distinto. Esto ya no me vamos a Exacto. otro tema esto, pero hay gente que en Sí, un sí, día sí. está lista y hay gente que necesita 5 días y recién el cuerpo se acostumbra. Pero bueno, las condiciones, Exactamente. lo que quiere establecerse es que las condiciones son complejas ahí de hacer Son fotografía. complejas, sí. Creo que en gran parte no se visita tanto esto justamente por esa complejidad de saltar del metro cero a los 4.500 Sí, exacto, y al estar al extremo del país. exacto. Dicho todo eso, yo más que comentar esta foto, que en realidad tú creo que mencionaste prácticamente todo lo interesante, que es una simetría, el horizonte centrado, creo que ya voy marcando un poco ciertas tendencias de las imágenes que estamos viendo acá. Yo no puedo hacer un análisis de lo que es tu obra completa, pero de lo que estamos viendo acá está claro, y de ahí te lo voy a preguntar, voy a guardarlo por un poquito más adelante, lo pregunto, pero está claro que el color es muy importante en tu trabajo. Y lo segundo, que este juego de fríos y cálidos también es un tema muy relevante en tu trabajo, porque por lo menos las fotos que estamos viendo acá, no en todas, pero yo me atrevería a decir que la mayoría que hemos visto hasta acá, ese juego está presente. Confírmame si es así. Así es. Sí, bueno, el color, tú sabes que el color es como vital para mí y lo hemos conversado en otras oportunidades. Eh, yo utilizo la luz de todas las horas del día y generar para sacar el color a las imágenes, las luces que no son ni atardeceres,
ni amaneceres son las que te permiten potenciarlo mucho más. Y eso también me da una gama de posibilidades mucho más amplia que los fotógrafos que se especializan casi exclusivamente en amaneceres o en atardeceres. Sí, guardemos, Y guardemos sí, eso. los contrastes siempre ando buscando mucho con contrastes, ya sea contrastes conceptuales Ujú. o contrastes de color o contrastes de luz, Vale. ¿cierto? Sí. Guardemos un poquitito sobre de las horas de luz y yo creo que la última imagen que tenemos se va a dar perfectamente para Bueno, hablar de todo eso. Así que bueno, dejémoslo guardado para el final. bueno. Vale, ¿sobre esta imagen algún apunte más o seguimos camino? No, me interesa tu emoción, saber tu emoción Bueno, o tu sensación. sí, las simetrías siempre transmiten una sensación de calma, de tranquilidad, de contemplación. No sé si puedo añadir más que eso, o sea, son ganas de sentarse en Exacto. una banquita a mirar esto, A mirar reposar, cómo, ¿cierto? claro, y cómo la luz es muy bonito porque la luz va cambiando mucho, las texturas en función de cómo se va elevando el sol. Entonces, dan ganas de quedarse un ratito viendo ahí en esto media hora que debe ser más o menos el proceso desde que el sol sale hasta que ya llega un punto en que la luz no es tan interesante. Ir viendo cómo se van dibujando las texturas me parece que es muy llamativo. Exacto, exacto. Eso sería. Sí, ok, este lugar yo lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, vale, Sí. pero cuéntanos tú la historia. Bueno, este lugar es de tu región de La Serena, Caleta Horno se llama, Ujú, ¿cierto? sí, Playa La Eh, Despensa, para ser más específico. Así se llama la Mira, playa esa. ¿la playa cómo se llama? La Despensa. Ya, la vamos a anotar entonces, la vamos a registrar. Eh, Mira, en esta fotografía la puse básicamente eh, para compartir con la gente que de repente, o en muchas ocasiones, es importante poder recoger los elementos de una fotografía y tratar de darle orden y estructurarlo para favorecer la emoción o la sensación de que tú quieres transmitir, ¿ya? La mayoría de mis fotografías, y como tú dices que tiene una tónica, en general son composiciones con pocos elementos, son como bien Ujú, limpias, bien simples en ese sentido. Y esta la puse a propósito porque es como lo contrario, ¿cierto? Este primer plano y plano medio está lleno de elementos visuales, ¿cierto? Que son estas roquitas que se van y estas piedras que se van asomando en este mar, ¿cierto? correcto. Entonces aquí lo importante del ejercicio que quiero transmitir es que tampoco tenemos que hacerle el quite a este tipo de fotografía. Sí, tenemos que ubicarnos y tratar de ubicarnos nosotros para lograr el mejor encuadre posible y el mejor orden que nosotros le podemos dar a estos elementos, ¿ya? La naturaleza no es esto no es fotografía de estudio, y en la fotografía de estudio nosotros dirigimos todo, desde la luz hasta la ubicación de los elementos, etc. La naturaleza dispuso así los elementos, y yo no voy a ir con una retroexcavadora a sacar esas rocas de ahí y ponerle en otro lugar, ¿cierto? Sería una locura, pero sí yo con mi herramienta y con mi conocimiento puedo hacer un barrido de la zona, un estudio de la zona y ver en qué lugar yo puedo escoger para lograr el efecto que yo quiero con mi fotografía, qué es lo que yo quiero transmitir. Con esta fotografía yo quería transmitir eh, paz, tranquilidad, relajo, calma, sosiego, ¿cierto? Esas eran más o menos las sensaciones que a mí me daba este lugar, que a mí me generaba este lugar y que yo quería transmitir. Como lo reciba la gente, después te vamos a preguntar a ti, no Ujú, sé, cada uno lo recibe de cierta manera, pero para generar eso, entonces ahí es donde uno hace uso de esta herramienta que uno metió en la mochila, que la lleva en la mochila, ¿cierto? Y busca, por ejemplo, cómo logro hacer eso cuando tengo un mar
que si me fijo en el oleaje quizás estaría rompiendo con esa serenidad que yo ando buscando. ¿Cómo lo hago si tengo miles de elementos que se podrían transformar en un caos? Que daría la sensación contraria, ¿cierto? Ujú. Entonces acá ubiqué los elementos de tal manera que a mí me permitieran hacer un recorrido y que me comunicaran ¿cierto? Este plano principal con este plano del fondo, ¿cierto? Que Correcto. le da como una comunicación y le da un sentido de lenguaje visual a la fotografía, ¿cierto? Y aparte de eso, esperar, quitarle la dureza al mar, al oleaje del mar, y suavizar un poco esas rojas que están asomándose ahí, dándole un poco más de tiempo a la exposición, y así capturar esta especie de bruma o de velo que se va formando en el mar. Entonces, y aquí, bueno, de nuevo tenemos el contraste entre Frío y cálido. cálidos Ujú. y fríos, y sobre todo no en el plano superior e inferior, sino que en el mismo plano inferior tenemos toda esta zona que igual tiene una tonalidad un Sí, poquito más fría, pero está con un poquito de tonalidad clara, y de aquí nos vamos metiendo acá a la parte más fría, ¿cierto? sí. Entonces, ese fue un poquito el ejercicio, la incluí aquí esta fotografía. Además, otra cosa que también para decirle a las personas que nos están viendo, que es súper importante, considerar el rango dinámico que tiene nuestra visión con lo que tiene el sensor de la cámara, ¿cierto? El sensor de la cámara tiene mucho menos rango dinámico que el de nosotros, Ujú. pero sí nos permite en la oscuridad tomar mucha más información que lo que permite nuestro ojo. Correcto. En esta fotografía, mi hijo con mi marido lo único que querían era irse luego para la casa porque ya estábamos todos con mucho frío, no se veía absolutamente casi nada, se veía un poquito, ¿cierto? Estábamos ahí empalados de frío, pero yo no podía salir de este lugar, no podía, no podía, no podía, no podía. Estaba como hipnotizada, o sea, yo sabía que si le daba tiempo a que las luces fueran aportando su magia, la fotografía iba a ganar mucho. Entonces, ese también podría ser otro aporte que podríamos entregar en términos de concepto y de ideas fotográficas. Vale. Sí, mira, ordenar el caos. Creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como fotógrafos de paisaje, sobre todo los que trabajamos con Angular. De Exacto. hecho, estoy preparando un artículo, por ahí va a venir, que invita un poco a la gente a que trabajemos con Zoom más que con Angular, inicialmente. Ah, ya, perfecto. Porque, ¿qué pasa? Los pintores, claro, los pintores hay algo que no les gusta en el encuadre, lo elimina. Yo no lo Sí, pues. pinto y listo. Entonces yo puedo manejar más o O menos el borras encuadre. y vuelves a, claro, Claro, a mi claro. gusto yo acomodo las cosas, muevo un poco para acá las cosas hasta que quede todo más o menos ordenado. Hay sitios en que son así, uno llega y pareciera que alguien ordenó las cosas y uno llega, hace la foto y está todo listo, pero hay sitios como este que yo he visitado mucho, donde se da este caos que hay que saber ordenarlo dentro de lo posible. Sí. Creo que gran parte de la fotografía de naturaleza, el desafío es ese, o sea, cómo hago que esto tenga un sentido pese a todo el desorden que se puede visualizar acá. Entonces, Exacto. efectivamente, la presencia de un primer plano fuerte como este, que para mí se arma con estas tres piedras, o sea, para mí ese es el primer plano, como es más grande que casi todas las otras rocas que lo rodean, te llama al tiro la atención. Y el otro punto que siempre llama la atención es el que José Benito Ruiz llama el eje o el punto más alto de la imagen, El eje vertical. el eje vertical. Entonces, sí o sí, no importa el recorrido que hagas, siempre vas a terminar yendo hacia el eje. Ahora, Exacto. yo lo que tengo que lograr es tratar de facilitarte el camino hacia el eje para que la lectura sea más agradable para ti y sea un poco más clara. Entonces, en este Exacto. caso, yo creo que se logra perfectamente porque además aquí lo que pasa es que no hay piedras grandes en este camino. Entonces, Claro. El si vacío te conduce, si esta piedra estuviera aquí, te lo corta el rompe. camino, claro. Entonces ya El esa camino es conexión, el vacío, la zona despejada. exactamente. Entonces, el vacío o el espacio que está Exacto. acá es el que te ayuda a conectar un poco este recorrido visual
y hacer que la imagen tenga una lectura agradable dentro de toda esta complejidad que estamos viendo. Exactamente. Y lo otro también es que el primer plano con el fondo que tienes allá, por diferencia de tamaño se genera la noción de perspectiva, que también te Sí, ayuda a entrar en la fotografía y a recorrerla. absolutamente. Y además, quizás lo último es que el punto más claro, el ISEN está acá, en este sector Exacto, de acá del cielo, entonces lo que se ayuda un compensa. poco es hacer el recorrido hacia allá y tú seguramente después vas a ir al llamado de luz ahí y después Exacto. seguramente Y vas a entrar formas por el acá, triángulo. vas a ocupar esta piedra como recorrido para enlazar y te devuelves acá. Y Exacto. ese es más o menos el recorrido. Buena lectura. Ahora, claro, uno quisiera que de repente estos elementos de acá no estuvieran porque podrían distraer, pero es lo que hablamos. O sea, a veces están y no se puede hacer nada. Claro, Hay gente que no exacto. tiene problemas en clonar o qué sé yo a través de Photoshop después cosas. Yo Claro. personalmente no lo hago y me parece que tú tampoco. No, Entonces no ya, lo hago. Y mira, para mí, en esta fotografía, porque claro, otro de los elementos es como el recorte, ¿cierto? Que claro. las roquitas recortadas acá. Pero sabes que a mí, para mí esto no me molesta, porque si yo saco estas rocas de acá, me queda toda esta zona muy vacía, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Muy sin detalle. Entonces, estas rocas me sirven a mí como marco Ujú. para meterte en la fotografía, para no salirte de la foto. Y estando recortada, sirve perfecto como marco, no me Sí, molesta para nada. sí, sí, yo comparto, lo tomaba como un ejemplo más que todo para Claro, ilustrarlo. Ahora, claro, y déjame poner, siguiendo con el ejemplo, si esta roca acá es blanca, tenemos un problema grande, exactamente, porque ahí nos llamaría demasiado la atención y ese sí sería un punto de distracción y de salida de la imagen. exactamente. Al ser oscura, en el fondo como que no alcanzan a distraer, sino que forman como este contenedor en el fondo del Contenedor, espacio. exactamente. Es como un marquito, sí. Vale, buenísimo. ¿Seguimos avanzando, te parece? Avancemos, ¿no? ¿Cómo vamos con los tiempos? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Sí? Ya, Llevamos una hora 10, casi una hora 15 conversando. No se nota, creo. pero sí, así pasa el tiempo. Pero vamos perfecto. Ya, Está entretenido, ya, así que démosle nomás. ya. Bueno, esta fotografía la tomé, siempre voy a mencionar el lugar, en Huasco, en la zona costera de Huasco. Y es un pelícano, ¿cierto? Ujú. Es un pelícano. La fotografía se llama Nosferatus. Y con eso quiero decir un poquito, recalcar la esencia que para mí tiene esta fotografía. Para mí esta fotografía me habla como de misterio, de este pajarito que se está tratando de resguardar en esa ala, que se trata de cubrir o de proteger con esta ala, y que el movimiento de la ala te da también un movimiento dentro de la fotografía, no la hace estática, toda esta curvatura, ¿cierto? Ujú. Que le da un movimiento a la imagen. Y para lograr este efecto, lo que hice fue resaltar mucho lo que es principalmente la textura del plumaje del primer plano, con la textura de las plumitas que están en su cabeza, ¿cierto? Eh, y dejar la parte posterior del pelícano más desenfocada, Ujú. ¿cierto? Como para centrar el interés como en este primer plano y en la parte de la cabeza. Correcto. Y obviamente el efecto que nos llama más la atención es la mirada del pelícano, ¿cierto? Que en este caso nos está interpelando directamente, nos está llamando a la fotografía, se está comunicando con nosotros, se está conectando con nosotros la fotografía a través de la mirada del pelícano, ¿cierto? Y básicamente esta fotografía la puse o la integré en esta selección para trabajar otro concepto, para poder mencionarle a las personas Ujú. otro concepto, que es que generalmente los fotógrafos de paisaje piensan que el paisaje es como siempre el gran paisaje, ¿cierto? Este gran paisaje que tiene muchos elementos, que tiene la montaña, el río, el lago, el árbol, el bosque, etcétera. Y se empiezan a esclavizar de los conceptos.
¿ya? Entonces, ¿por qué la puse? Esta también es parte de la emoción del paisaje para mí, porque el paisaje está hecho por distintos elementos, está hecho por elementos geográficos, por elementos climáticos, por atmósferas provocadas por el clima, por flora, por fauna, ¿cierto? Y dentro de eso la fauna es parte para mí del paisaje, ¿ya? Por lo tanto, yo cuando hice este recorrido y estuve inmersa en ese paisaje y empecé a buscar, a mirar, a ver qué es lo que me llamaba la atención, qué es lo que me reventía, ¿cierto? Qué es lo que me hacía doler la guatita. No fue la caleta o las roquitas donde Ujú. estaba este pelícano, con el mar de fondo y el oleaje, no, para mí fue un detalle del paisaje, y el detalle del paisaje lo encontré en este pelícano. Entonces también tenemos que atrevernos no solamente a mirar el gran paisaje, sino que a mirar elementos de este gran paisaje, que pueden ser detalles, incluso macrofotografías Ujú. dentro, o abstracciones, que podríamos llamar dentro del paisaje. Para mí Perfecto. esta fotografía es súper especial, es muy potente. Creo que el buscar, también llamar a la gente a buscar miradas distintas, a buscar encuadres distintos. Mucha gente no tiene idea qué tipo de pájaro es este, pero sí lo que le queda es la sensación que le genera esto. Para mí es una sensación súper fuerte, me está interpelando, es un encuadre que a mí me encantó, que me gusta mucho y que me sigue reencantando, y, y que eh, va más allá de lo que tú puedes ver a simple vista. Yo creo que eso es lo que hay que ir, va un poquito más allá de lo que tú puedes ver a simple vista. Ujú. Sí, no, yo creo que es una foto preciosa que cumple todo lo que dijiste. El título es perfecto, o sea, es Nosferatu, cubriéndose con la capa, mirándote ahí. Así que yo en realidad poquito más que agregar. El ojo es el punto de atención fuerte y las líneas te ayudan a llevar la dirección, la mirada a ese punto. Entonces, creo que la imagen cumple perfectamente. Este fondo negro también que le ayuda a dotar este misterio que dices tú. O sea, es casi un retrato de estudio. Te da un poco esa Sí, sensación un poco teatral, así. claro, bastante teatral, como dramática. Sí, 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 sí. Sí. Así que yo en realidad no, no, Es como ese misterio también que te da esa sensación de que la mirada que tú decís, ¿qué estará pensando ujú, este pelícano? Po? ¿Qué estará pensando en relación a ti? Porque te está mirando. Po. sí, ¿Qué te querrá decir si pudiese? No sé. Para mí es bien especial la foto. sí, no, yo lo encuentro muy potente la imagen. Ya la conocía y me parece que es una imagen muy potente y de la que ya creo que no tengo mucho más que aportar, la verdad, porque está muy bien puesto todo en su sitio. Sí, aprovecho que esa es la pregunta. ¿No es normal que uno tenga o que fotógrafos tengan tan claros los títulos de sus fotos? Es algo que tú Mm, trabajas mucho y lo otro. ¿Tú antes de hacer la foto ya sabías el título o es un no, título que sale después? ¿O cómo es ese sale proceso? después. Ya. Claro, o sea, de esta foto sale después, sale cuando yo tengo la foto y cuando empiezo a interactuar con la imagen, cuando empiezo a ver, ya, esta es la sensación que yo tenía en el momento ¿qué es lo que me genera ahora? Porque es distinto la emocionalidad que a ti te entregó algo, una escena, un sujeto, etcétera, en el momento de la toma fotográfica, no me gusta tomar más de la realización Ujú, fotográfica, ¿cierto? Porque tomar para mí es disparar nomás, pero ujú, realizar es cuando tú te pones entera en la fotografía, estás creando la fotografía. Y después otra es cuando tú interactúas con la fotografía en pantalla y otra es cuando interactúas con la fotografía en papel. ujú. O sea, las emocionalidades pueden ser la misma o estar reforzada una cosa más que la otra, etcétera. Y mira, yo soy fotógrafa porque me cuesta mucho, no soy buena, por ejemplo, para escribir, para, o para expresar en ideas de repente mi emocionalidad. Ya. No,
no me cuesta, por eso yo te hablo de que no me gusta hablar mucho de la emoción que yo traté de transmitir, sino que cada uno la recoja porque me cuesta mucho ponerlo en las palabras. Vale. Entonces trato de hacer una imagen que pueda representar y más que representar, que pueda transmitir esa sensación y esa emoción que yo sentí, ¿cierto? Correcto. Y los títulos que me he obligado, es un ejercicio de crecimiento personal para mí, porque soy muy mala para hacerlo, me cuesta mucho tomar decisiones, pero he tratado con esto de ingresar a redes sociales y de poner mi Ujú. fotografía, también de ponerle un poco de contenido. Entonces, aparte de la foto, de repente armo alguna frasecita o algo, porque es algo que me cuesta mucho más a mí. Pero me estoy forzando como un ejercicio para yo poder superar una limitación. No sé si una limitación, pero una cosa que me cuesta un poco más. Ujú. Entonces, estoy tratando de hacer ese ejercicio y de repente estoy pensando y pienso, hasta que digo, ya, este es esto es. Y Nosferatu fue como, al verla, me dio como esa sensación que dices tú del vampiro cuando se Ujú. pone la capa acá, y fue muy, muy rápido, y en realidad es lo que reflejaba la fotografía. Pero Vale, sí me cuesta poner los títulos, no pongo los títulos por ponerlos, si no lo encuentro, no lo encuentro nomás. vale. Ah, vale, ese es un ¿Ya? buen punto. Y valoro harto también la fotografía que no tiene título, Ujú. que habla por sí, porque tú al final cuando le pones un título estás condicionando un poco también al espectador, ¿cierto? Lo Sí, claro. condicionas un poco. Pero Sí, claro. también es válido y es legítimo. Sí, sí, son dos ejercicios muy buenos. Pero claro, Sí, cuando tú dices Nosferatu, la persona que ve esta imagen ya está condicionada a ver a Nosferatu, entonces ya le cierras un poco la puerta a que pueda imaginarse quizás su propia visión. Pero, exactamente, pero son, como dices tú, depende, son ejercicios diferentes y uno puede ir jugando con ambas cosas. claro. Ok, próxima imagen, próxima historia. Ya. Esta fotografía fue realizada en Pichilemu, Ok. en Punta de Lobos, que es una zona donde se hace surf en Chile, Ujú. pero no tiene nada de mar ni tiene nada de surf. Ujú. Tiene, para mí, una de las cosas que más me gusta en fotografía y que no he tenido tanto la oportunidad de encontrarme con ellas son estas neblinas, estas brumas. Me encantan las atmósferas que se generan. Así que, bueno, esta fotografía como que representa un poco el trabajo que yo he realizado con estas neblinas, con estas brumas. Quise poner esta fotografía para hablar también algo que rompe un poco el esquema de lo que nos dicen como regla o como norma. Ujú. Aquí el espacio negativo de la fotografía, es decir, no el sujeto principal, que es como esta neblina, está en la mayoría del encuadre, Ujú. ¿cierto? Ocupa la mayoría del encuadre. Y a lo mejor tú podrías decir, pero si no hay información ahí, como me comentaste en la otra, la información del botecito, Correcto. esos negros, me puedes decir tú, no hay información ahí. Claro, a lo mejor no hay información visual, pero hay una información conceptual súper grande, que es la presencia y darle presencia e importancia a esta neblina. Cómo esta neblina es capaz de contener, ¿cierto? De contener a los sujetos principales, que en este caso son el ser humano y son el árbol, ¿cierto? Correcto. Entonces, para mí, a mí no me resulta si yo recorto la fotografía, porque no tiene detalle. Para mí sí no tiene detalle visual, pero tiene detalle en contenido súper grande. Yo quiero resaltar en esta fotografía la presencia de esa neblina, la presencia de esa bruma, la presencia de esa atmósfera que acoge a estos dos personajes, ¿cierto? Ujú. Que es el árbol y el sujeto, más esta que a mí me encanta, no sé, esa rejita, no sé cómo le podemos Ujú. llamar, Sí, sí. a esa rejita, a esa malla que está ahí, compuestas por estos palitos, que para mí le dan, enriquecen la imagen y que no se ven en la primera lectura, se ven en Sí, lecturas posteriores, correcto. ¿ya? Y para mí lo importante también de esto es que tenemos a este sujeto,
que obviamente por empatía nos va a llamar la atención. Aquí me fui muy grande. Pero a este otro que es el árbol, ¿cierto? Y muy importante para mí es la comunicación Sí, claro. que se genera entre estos dos y que está muy contenida por toda esta atmósfera que tenemos acá que lo está rodeando. Y con una proporción de piso mínima, diría yo, una proporción de piso mínimo que le da soporte a este personaje y al árbol y a todo este enrejado que tenemos acá. Y eso es más o menos de esta fotografía. Tratar de buscar el punto donde la neblina, para trabajar con neblina, igual hay que tener harta paciencia y harta rapidez, porque la neblina Cambia entra constantemente. y sale y Sí. cambia constantemente, entra, sale, entra y sale. Entonces tiene que dar el punto exacto que tú quieres para dejar qué grado de limitación y de presencia le quieres dar a estos sujetos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces es importante tener presente esos conceptos en esta fotografía. Y como base importante, la atmósfera generada y la presencia del sujeto y del ser vivo que están en una comunicación. Sí, sí, y yo remarco eso último que dices tú, en el fondo la neblina, como está moviéndose constantemente, aquí estamos viendo que la persona ya tiene una gradación tonal, está un poquito difusa, pero todavía hay un gris más o menos potente, pero ya el árbol ya tiene un gris un poquito más difuso todavía, y si nos vamos a esta zona de acá, ya definitivamente el árbol casi está perdiéndose. Exacto, Entonces, pese a que es una imagen muy plana, porque estamos viendo, no hay profundo, no se ve un fondo, exacto, ayuda un poquitito igual a reforzar esta sensación de perspectiva. O sea, igual exacto, el árbol al estar más difuso se ve un poquito más lejano que la persona, y esta punta del árbol que estamos marcando acá también ayuda a reforzar un poco esa sensación de que la imagen no es tan plana como parece en una primera claro. lectura. Y los palitos que están aquí detrás Sí, también ayudan al ayudan, mismo efecto. ayudan justamente en esa misma línea que estás marcando tú. Y a separar un poco los planos. Me refuerza mucho la sensación de separación Exacto, de planos, sí. exacto, Y lo otro, bueno, la comunicación que está aquí clarísima, este recorrido, y lo otro que me gusta a mí, que ya son detalles chiquititos, pero creo que marcan diferencias, es este cuidado acá. sí, Aquí la persona tenga separadas las piernas porque si las tiene juntas, ya cuesta más distinguir la forma, pero al estar exactamente, separadas, eso también ayuda mucho, exactamente. Le da humanidad al sujeto. sí. Y lo otro importante para mí es el espacio, la distancia que hay entre este elemento y la orilla, y la distancia que hay entre el árbol y la orilla, que está más o menos equilibrada, entonces hace que la foto también se sienta visualmente equilibrada, no hay un peso más Claro, cargado hacia uno hacia otro punto. claro. Y están enmarcados de la misma forma por los laterales, por la neblina. Exactamente. Y poco más, una imagen sencilla, pero que nos abre la posibilidad de entender que la neblina, que a mí me encanta también, puede ser una muy buena alternativa. Hay mucha gente que dice, ah, entró la neblina, ya hay que irse para la casa. No, Ahí es donde sobre yo recién todo para empiezo a trabajar. exacto, sobre todo para el tema de la emocionalidad, es muy potente el tema de la neblina. Ya te da una base por la cual tú partes. Sí, absolutamente. Ok, vamos a la última imagen y a la última historia. Ya. Bueno, esta fotografía fue realizada en la quebrada de Paipote, en la tercera región. Y aquí nosotros íbamos camino al Parque Nacional Nevado Tres Cruces, donde Ujú. está la Laguna Santa Rosa, el Licancabur, Laguna Verde, por todo ese sector, ¿cierto? Sí, sí. No, te corrijo nomás que el Licancabur está en San Pedro, No, perdón. ¿Cuál es el volcán el más Ojos del alto del Salado. mundo? El Ojos del Salado, Sí, exactamente. El Licancabur está en San Pedro de Atacama. sí. El Ojos del Salado, ¿cierto? Íbamos a toda esa zona. Y salimos de Copiapó, íbamos por esta quebrada, y esta, bueno, es el desierto de Atacama, y es un lugar muy árido, mucha tierra, mucho polvo, mucha piedra, pero casi nada de vegetación. Y cuando íbamos en este recorrido, de repente apareció así este tamarugo,
y pucha, a mí fue como un flechazo. ¿Sí? Yo dije, pero qué maravilloso, o sea, a nivel conceptual, a nivel estético, a nivel de imagen, las posibilidades que yo estaba viendo ahí eran muy grandes. Y básicamente es como transmitir esa como presencia, ¿cierto? Esa presencia, esa existencia, esa, ese sentido que uno puede encontrar en la adversidad, ¿cierto? Ujú. Todas estas condiciones, si tú ves estos cerros de allá, son pura arena, o sea, no, es pura tierra, arena, piedra, no hay nada de vida, ¿cierto? Animada ahí. Y lo mismo que el suelo prácticamente es básicamente muy árido, muy hostil. Pero este arbolito está ahí presente y no está presente así a medio morir saltando, como decimos nosotros en Chile, o en muy malas condiciones, Ujú. sino que está vivo, está con un tono verde pero espectacular, tú dices, ¿y de dónde saca agua este ser humano? No, este ser vegetal, digamos. ¿De dónde se provoca eso? Entonces, te cuestiona mucho, si bien es un árbol que está preparado, ¿cierto? Está acondicionado para resistir estas condiciones, pero para mí el concepto es clave. La fotografía se llama resiliente, Ujú. para mí es un sobreviviente en el desierto, y quise cerrar esta pasada de imágenes porque también es una imagen muy significativa para mí por el mensaje que trae, es muy potente, ¿cierto? Muchas veces la gente prefiere el sur que el norte o dice que el norte entre comillas, no lo valora mucho. Ujú. Pero hay que saber mirar nomás, uno tiene que saber mirar y tratar de descubrir cosas que le den sentido a lo que tú estás mirando, ¿cierto? Y en este sentido, para mí, este sobreviviente del desierto nos da un mensaje súper grande de resistencia, de sobrevivencia, de luchar contra la adversidad y dentro de todo con alegría, no en una actitud de estar pasándolo mal. Ujú. Entonces, y en términos de conceptos fotográficos, de ideas fotográficas, quería resaltar que con muy pocos elementos uno puede también obtener fotografías con alto impacto visual y emocional. Correcto. Sí, bueno, yo creo que podríamos hablar 20 minutos más de esta foto, pero ya no nos da el tiempo, estamos en la hora y media, no me voy a extender y creo que el mensaje que entrega es clarísimo. Yo solo recalcar esto que dejamos hace un ratito pendiente de las horas del día, de los amaneceres y atardeceres. O sea, esta imagen, creo yo, no gana nada en un atardecer o en un amanecer, Exacto, eh, porque no luciría. Lo interesante estaría en el cielo, no en esto que estamos viendo. Entonces aquí a plena luz del sol, de mediodía seguramente, o muy cerca del mediodía, sí, al no haber sombras, no haber relieve, se ve todo como una cosa muy plana y resalta mucho la forma de los cerros, los colores de los cerros y el color de este árbol que contrasta muy bien con todos los tonos tierra que tenemos detrás. Entonces, yo que soy del norte también y que trabajo bastante con este tipo de luces a plena luz del día, me sumo un poco ese mensaje que lo mencionamos por ahí, de que hay que atreverse a hacer fotografía en todo tipo de horario. Cada horario tiene sus ventajas y sus dificultades. Entonces, yo tengo que claro, saber cómo aprovecho mejor cada horario, pero se puede hacer fotos durante las 24 horas si uno quiere, sin ningún problema. claro. Exactamente eso, hay que aprovechar todas las luces, saber cómo utilizarlas también. Y sí, eso creo que es súper importante. Vale. Aquí, mira, aquí en esta foto Dime. igual me faltó una cosita pequeñita, Dale, dale, dale. que ahora viéndola, que para mí es súper importante, y Dale, no. es la comunicación y este efecto que para mí es interesantísimo, que es como vencer la gravedad y la comunicación que hay entre el arbolito y el cerro de acá, ¿cierto? A Ujú. través de este
como río de arena, ¿cierto? Y que te permite al arbolito ingresar y comunicarse para mí. Se está comunicando a través de este caminito con el cerro. Sí, Y lo interesante para mí es que este río de arena puede ir hacia acá, es decir, en dirección a la gravedad, ¿cierto? Y llegar a comunicarse con el arbolito. O también puede ir del arbolito y subir, pues te permite el claro. arbolito subir hacia allá. Y me gustó mucho ese efecto. Y ahora que estábamos hablando, me acordé Sí, y no, no quería dejar de decirlo. sí, sí, también lo iba a marcar, pero bueno, ya lo marcaste. Y al final todas estas líneas diagonales que van un poco marcando la dirección hacia acá y después conectar un poco con esa línea que generas tú. Entonces, Exacto, la imagen se siente muy equilibrada y muy visualmente atractiva por eso mismo. exacto. Bueno, volvemos aquí a compartir pantalla nosotros, Ana María, y antes de darte las gracias y cerrar, te dejo unos minutitos ahí para que invites a la gente a dónde puede conocer tu trabajo. Bueno, primero un placer haber estado contigo de nuevo conversando y disfrutando de la fotografía. Y invitar a todas las personas un poco a disfrutar del contacto con la naturaleza, con el aire libre, con las actividades outdoor, que ahora están un poco, no un poco, están bastante reprimidas por la Ujú. condición actual, ¿cierto? Pero sí tenerlo en mente, ¿cierto? Y decir un poco que como mis imágenes lo demuestran, invitarlos a disfrutar del concepto que yo he ido creando y desarrollando, que es la emoción del paisaje. Tratar de ponerse en una actitud más contemplativa, ¿cierto? No tan alocada, más de escuchar el silencio de los lugares, de, de observar mucho y de escuchar harto con la mente y también con el corazón, ¿cierto? Bueno, al final es la mente, porque tenemos lado izquierdo y derecho, pero en forma metafórica, escuchar con la mente y también con el corazón, ponernos frente al paisaje, para poder disfrutarlo y poder transmitir todo esto que nos pasa a nosotros. Y yo, bueno, decir que intento rescatar la esencia de cada lugar, la belleza visual de cada lugar, ¿cierto? Pero lo que más quiero es transmitir las sensaciones y emociones que yo experimenté en el lugar. Esto ha sido un camino largo que motiva a todos que no den pie atrás, que sean perseverantes. Ha sido un camino largo, pero ha sido un camino también gratificante. Y también lo que busco transmitir con la emoción del paisaje es poder conectar a los espectadores a estos espacios naturales, a estas composiciones naturales, para generar o potenciar esta conciencia de respetar, de proteger, de cuidar la naturaleza. Ujú. ¿Ah? Eso que es súper importante y quería decirlo porque es como la esencia de mi trabajo y es lo que busco también con mi fotografía. ¿Ya? Perfecto. Y mi trabajo lo pueden ver en redes sociales, los voy a invitar. Yo soy muy nueva en redes sociales, creo que hace como tres años recién comencé en redes sociales y por distintas razones el año pasado llevo un año sin mucha actividad en redes sociales y ahora estoy tratando de reactivarla, así que todos muy bienvenidos a que puedan seguirme en las redes sociales, me puedan apoyar en esto y si quieren compartir mis redes sociales con otras personas, bienvenido sea. Eh, mi, Mis redes sociales básicamente Facebook e Instagram y me encuentran por Casas Cordero Photography, con PH en las dos, está escrito en inglés. Ujú. Y también los invito a visitar mi sitio web, que www.casascordero.com. Perfecto. En todo caso, como lo hacemos siempre, vamos a dejar en la descripción del capítulo los enlaces para que la gente pueda visualizarlo y poder conocer un poquito más de tu trabajo. Muchas gracias, Paula. Ana María, ha sido nuevamente un gusto. Ahora no tanto conocer a la fotógrafa atrás de la cámara, sino que conocer ya a la fotógrafa directamente y su trabajo.
Y así que te agradezco que nos hayas compartido estas historias y un poco todo tu proceso para llegar a este concepto de la emoción del paisaje, que estoy seguro va a motivar a mucha gente que después de ver este capítulo. Yo feliz, qué bueno que pudimos tener esta conversación y agradecer a todas las personas que puedan tener acceso a este programa. Bueno, pues. Y te felicito por Paisaje Íntimo, por la iniciativa, te lo he dicho muchas veces, pero tienes que perseverar, seguir, porque estás haciendo cosas grandes y se necesitan en estos momentos estas instancias. Así que gracias de nuevo por la invitación y dele con todo, con Paisaje Íntimo, porque se viene bueno. Bueno, muchas gracias. Queda hecha la invitación mejor de lo que lo puedo hacer yo. Así que sigan con nosotros porque seguimos mañana con otro capítulo del ciclo y se vienen varias sorpresas, así que no se lo pierdan. Y cuéntenle a sus amigos, a sus conocidos, para que también se vayan nutriendo un poco de toda la información que estamos compartiendo acá. Y porque si llegamos a los 1000 suscritos en el canal de YouTube, vamos a tener una sorpresa por ahí. Así que anímense. Ana María, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad. Abrazo, Paulo, hasta la próxima. Y gente, también estamos en contacto. Buena semana a todos. A disfrutar la emoción del paisaje. Que así sea. Adiós. Chao.